Si deseas participar en una feria de productos hechos a mano o una feria artesanal, es necesario tener en cuenta algunos aspectos generales. En este video yo te voy a dar los mejores 5 consejos para que tu participación en este evento para ti sea un éxito. Bienvenida a mi canal de tejido Maya Crochet. Si deseas participar en una feria de productos hechos a mano o una feria de artesanías, es algo que no te lo tienes que tomar a la ligera. Es preciso ir preparado para que esta experiencia sea un éxito, o sea, una experiencia positiva para ti. Como mencioné al inicio, te voy a dar 5 consejitos para que esta experiencia resulte enriquecedora. Y ahora vamos por el primero. Si deseas participar en una feria de manualidades o una feria de productos hechos a mano o una feria artesanal y no sabes dónde se organizan o dónde hay una en la que tú puedas participar, es necesario que busques a las instituciones que realizan estas ferias, que generalmente es la municipalidad de tu ciudad. Asimismo, también hay grupos de mujeres que se organizan para realizar estas ferias, que definitivamente no son muchas al año, pueden ser algunas cuantas. Asimismo, te puedes informar en la biblioteca de tu ciudad. Ellos también muchas veces organizan estas ferias. Otra opción es ir directamente a la Asociación de Artesanos. Ellos planifican generalmente dónde van a realizar la venta de sus productos y generalmente es mediante ferias abiertas al público. Y bien, una vez que ya te has inscrito y ya sabes dónde se va a realizar esta feria, ahora viene el paso número 2. El paso número 2 es preparar los productos que vas a llevar. En este caso, como estamos hablando de tejido, ya sea de amigurumis, prendas de vestir o accesorios, es necesario que tengas en stock algunos tejidos que sean por el precio bastante accesibles al público. Generalmente las personas que asisten a este tipo de ferias son personas que les gustan las manualidades o, como se dice, productos artesanales. Estas personas quieren de una u otra forma apoyarte, pero generalmente no van a comprar productos caros. Por lo tanto, puedes en este caso ofrecer artículos o productos tejidos pequeños. Por ejemplo, en el caso de los amigurumis pueden ser pequeños llaveros. En el caso de prendas tejidas pueden ser gorritos, chalinas. Y en el caso de accesorios pueden ser guardallaves, portallaves o demás. Las personas que asisten muchas veces, como te digo, quieren apoyar tu emprendimiento. Entonces no buscan objetos caros, sino simplemente algo que puedan llevar y que les guste. Y de esta manera ellos apoyan el emprendimiento de cada uno de los artesanos que se presentan en esta feria. Dentro de estos artículos pequeños hay un producto que llama siempre la atención y que está dirigido para todo tipo de personas y claro está, las tejedoras lo pueden tejer tanto las que tejen amigurumis, las que tejen prendas o las que tejen accesorios. Y son los cactus. Los cactus es un producto bastante llamativo. En este caso, los cactus es un producto que es abierto para todo el mundo. Lo pueden utilizar tanto personas jóvenes como personas adultas. Y como una decoración en casa no viene mal. Definitivamente no solo se trata de vender productos pequeños o de precio económico. También podemos mostrar la diversidad de productos que tejemos. En este caso podemos, en el caso de los amigurumis, mostrar muñecas o algún tipo de amigurumi ya más grande, ¿no? Que lleva un mayor valor, un mayor precio. Pero de esta forma mostramos el trabajo que realizamos al público. Igualmente en el caso de prendas de vestir o accesorios. Definitivamente estos productos no van a salir como pan caliente, no, estos productos van a servir para mostrar cuál es la calidad de nuestros trabajos y tal vez alguna persona se puede animar a contratarnos para hacer un producto específico. En este caso, escoge los mejores proyectos que hayas tejido para poder mostrar al público lo que se puede realizar con esta bonita técnica que es el tejido, ya sea a crochet o a 2 agujas. Ahora viene el tercer consejo. Cuando realices la venta de tus productos, definitivamente los tienes que poner en un empaque. En este caso, los productos tejidos a mano, los productos en general hechos a mano, tienen una tendencia muy distinta
a la de los productos que vienen de fábrica. Por lo tanto, no es muy conveniente entregarlos con una bolsa o en una bolsa de plástico, ¿no? O un envase plastificado. Lo mejor es hacer unas bolsas de papel o comprar unas bolsas de papel para allí meter estos. Sigamos con la tendencia de que todo lo que está hecho a mano tiene un valor agregado y asimismo esto va contra la industrialización. Y precisamente de eso se trata, de que los productos artesanales o productos hechos a mano tienen ese valor extra. Y ese valor extra lo tenemos también que demostrar incluso en el envase en el que entregamos el producto. Si es que comprar estas bolsas de papel te resulta muy caro, tú también las puedes hacer. Compra un papel especial que no es necesario que tenga un estampado. Es más, si es de color café o café claro, es lo mejor, lo ideal. Generalmente le llaman, pienso, papel craft a este tipo de papel, y con este papel puedes tú misma hacer tus bolsas. Es muy fácil y te sacará de apuros en este mundo. Asimismo, estas bolsas van a bajar los costos, es decir, que no vas a tener que destinar un gran presupuesto para estos empaques. Mi consejo número 4 es que coloques precio a cada uno de tus productos tejidos que deseas vender. De esta forma vas a facilitar la decisión de la persona que quiere apoyar tu emprendimiento. Generalmente vemos los productos hechos a mano y tenemos la idea de que pueden tener un precio más alto de lo normal, de los productos que vienen en serie. Y es verdad. Y por eso es que también esto nos puede cohibir de preguntar precios si es que este precio no se muestra en el producto. Y tal vez por esto podemos perder un cliente. Entonces lo mejor es colocar unas tarjetitas sobre cada uno de los productos donde indique el precio. Aquí también te recomendaría que el precio no le pongas el símbolo de la moneda. Por ejemplo, si son soles o dólares, no pongas SAS, sino simplemente el número así en frío, 5, 10, 15, el precio que tú le quieras colocar. Y ahora viene el consejo número 5. Decora el espacio donde vas a mostrar tus productos tejidos. Utiliza una base, que generalmente es la mesa, después una parte media y una parte alta, para que de esta forma las personas puedan ver 3 niveles. Tal vez por la parte baja puedes poner los pequeños productos o los productos más económicos, o los puedes poner ayudándote con una canastita o una cajita o alguna cosa donde tal vez los muestres que estos productos son mucho más económicos y en general todos estos cuestan tal precio. Y después ya puedes distribuir tus productos en esos 3 niveles que te digo. Siempre mira un nivel básico, uno medio y uno más alto. De esta forma, al utilizar estos 3 niveles, vas a hacer un espacio mucho más atractivo. Aparte de utilizar estos 3 niveles, es necesario colocar un extra de decoración. Aquí te recomiendo tal vez usar plantitas, usar canastas, cajitas, algo extra que llame la atención de las personas. Y para terminar, te voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Lo primero que tenemos que hacer si queremos vender nuestros productos en una feria de manualidades o una feria de productos hechos a mano o una feria de artesanías es buscar información de dónde se llevan a cabo o qué institución u organización las realiza. Podemos ir a la municipalidad o visitar organizaciones de mujeres o de artesanos o la biblioteca de nuestra ciudad. Una vez inscritos, tenemos que ver qué es lo que vamos a llevar. Es decir, qué productos tejidos vamos a ofrecer. En este caso, yo te recomendé productos pequeños que sean accesibles a todos los bolsillos y asimismo productos grandes o medianos que muestren la calidad de nuestro trabajo. No te olvides de llevar siempre un empaque y que el empaque guarde relación con tus productos. Si estamos hablando de productos hechos a manos, que sea también un producto que no sea una bolsa de plástico, que pueden ser bolsas de papel hechas a mano. No les hagamos la vida difícil a las personas que quieren apoyar nuestro emprendimiento. Por eso es necesario colocar siempre el precio en cada uno de los productos. Y para terminar, decora tu espacio. Utiliza 3 niveles, el básico, uno medio y uno más alto. De esta forma rompemos la monotonía. Y no te olvides de colocar algún extrita, unas plantitas, una canasta, algo que llame la atención y que haga el espacio mucho más bonito.
Este es un video pequeño donde he tratado de sintetizar los 5 aspectos más importantes que tenemos que tener presentes si vamos a participar en una feria de productos hechos a mano o una feria de artesanías. Si te gustó este video, no dudes en poner me gusta a este video. Asimismo, si tienes algún otro tipo de consejo, lo puedes dejar aquí escrito. Y ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día y nos vemos en otro video.